Módulo 2. Conociendo los derechos fundamentales bajo la Constitución de 1940. Parte 1. ¿Cuáles eran los derechos fundamentales garantizados por la Constitución de 1940? La Constitución de 1940 de Cuba fue reconocida como una de las más progresistas y completas de su época. En esta sección, estudiaremos todos los derechos fundamentales que consagró, explicando su importancia y cómo mejoraron la vida de los cubanos antes de ser violados. 1. Derechos civiles y políticos. 1.1. Derecho a la vida, la libertad y la igualdad ante la ley. Cada cubano tenía derecho a vivir con dignidad, protegido contra la violencia estatal o la discriminación por raza, género, creencias o condición social. Este derecho aseguraba que todos fueran iguales ante la ley. 1.2. Libertad de expresión, opinión y prensa. La Constitución protegía el derecho de los ciudadanos a expresar sus pensamientos y opiniones sin temor a represalias. Los medios de comunicación podían operar sin censura, garantizando un flujo libre de información. 1.3. Libertad de reunión y asociación. Los cubanos podían reunirse pacíficamente y formar asociaciones, sindicatos o partidos políticos. Esto permitió una participación activa en la vida cívica y política del país. 1.4. Derecho al voto universal y secreto. Hombres y mujeres mayores de 20 años tenían derecho a votar libremente en elecciones democráticas. El voto secreto protegía la voluntad del elector, asegurando elecciones auténticas. 1.5. Derecho a la propiedad privada. La propiedad privada estaba protegida por la ley. Este derecho garantizaba que los frutos del trabajo personal no pudieran ser confiscados arbitrariamente. 1.6. Prohibición de la esclavitud y servidumbre. La Constitución eliminó cualquier forma de esclavitud o trabajo forzado, garantizando la dignidad de todos los ciudadanos. 1.7. Protección contra detenciones arbitrarias. Ningún cubano podía ser detenido sin una orden judicial previa, salvo en casos de flagrante delito. Esto protegía contra abusos del poder policial. 1.8. Derecho a un juicio justo. Todos los ciudadanos tenían derecho a un proceso legal justo, público y con todas las garantías necesarias para su defensa. 2. Derechos económicos y sociales. 2.1. Derecho al trabajo digno y al salario justo. La jornada laboral estaba limitada a 8 horas diarias, y se protegían los derechos de los trabajadores a condiciones laborales justas y seguras. 2.2. Derecho a la seguridad social. El Estado garantizaba asistencia en casos de enfermedad, invalidez, vejez o desempleo. Ningún ciudadano quedaba desamparado. 2.3. Derecho a la huelga. Los trabajadores podían organizarse y realizar huelgas pacíficas para defender sus derechos. 2.4. Derecho a la redistribución de la tierra. Se promovió la reforma agraria, asegurando que los campesinos tuvieran acceso a tierras productivas y limitando el poder de los latifundios. 2.5. Prohibición de monopolios. El Estado limitaba la creación de monopolios, protegiendo la economía nacional y los intereses del pueblo. 2.6. Protección al consumidor. Se garantizaba el acceso a bienes y servicios esenciales a precios justos, protegiendo al pueblo contra abusos económicos. 3. Derechos culturales y educativos. 3.1. Derecho a la educación gratuita y obligatoria. La educación primaria era gratuita y obligatoria. La secundaria y técnica también eran accesibles, asegurando igualdad de oportunidades para todos. 3.2. Autonomía universitaria. Las universidades eran libres de intervención estatal, promoviendo el pensamiento crítico y la investigación. 3.3. Promoción de la cultura nacional. El Estado fomentaba las artes, la literatura y la historia, protegiendo el patrimonio cultural cubano. 4. Derechos de familia y niñez. 4.1. Protección de la familia como núcleo de la sociedad. La familia era protegida como base de la sociedad. Se garantizaba la igualdad de derechos entre cónyuges y la protección a los hijos. 4.2. Derecho a la protección infantil. Los niños tenían derecho a educación, protección contra el trabajo infantil y un entorno seguro para su desarrollo. 4.3. Igualdad de género. Se reconocía la igualdad de derechos laborales, educativos y políticos entre hombres y mujeres. 5. Derechos ambientales y de bienestar colectivo. 5.1. Protección del medio ambiente. Aunque de forma básica,
La Constitución reconocía la importancia de preservar los recursos naturales y fomentar un desarrollo sostenible. 5.2. Derecho a la salud pública. El Estado debía garantizar el acceso a servicios de salud de calidad, priorizando la prevención y el bienestar colectivo. Parte 2. ¿Cómo fueron violados y usurpados estos derechos? 1952. Golpe de Estado de Batista. Se suspendió la Constitución y se eliminaron elecciones libres. Los derechos fundamentales quedaron en el aire. 1959. Dictadura castrista. Aunque Castro prometió restaurar la Constitución, implementó un sistema totalitario que eliminó las libertades fundamentales, confiscó propiedades privadas y silenció a los opositores. Parte 3. ¿Qué ganaría Cuba al